los preparativos para el presupuesto del 2024, porque ya saben que se inicia desde febrero hasta agosto, donde se concluye ese archivo o ese proyecto ya listo para que el Congreso cheque. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar esto aquí? Es en cuanto al ciclo, ¿no? Ejecución, evaluación, es en cuanto al ciclo. Tenemos también, a ver, mira, la estructura. ¿Cómo está estructurado el presupuesto general de la República? Y dentro de esa estructura están los ingresos fiscales se les llama, ¿no? Son los recursos que el Estado obtiene, ¿no? De manera periódica o qué sé yo, pero con carácter de ser todo el tiempo, o sea, de ser permanentes, ¿de acuerdo? De ser permanentes. Esa es la característica de ese presupuesto general. ¿Qué más? Estos ingresos que van a tener el carácter de permanentes, se van a subdividir en dos grupos. Tenemos allí los ingresos corrientes y los ingresos, perdón, se van a subdividir en dos grupos. Están los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Ya están, los ingresos tributarios son ingresos obligatorios, ¿sí? Que el Estado obtiene. Estos ingresos obligatorios vienen de impuestos, vienen de tasas, vienen de contribuciones. Ya, como dijo, vienen de impuestos, vienen de tasas y vienen de contribución. Bien, ¿qué más? Tenemos acá, ya tenemos acá a los ingresos no tributarios, no obligatorios. Y cuando hablamos de no obligatorios, tenemos las multas, bueno, no obligatorios para quien no lo cumple, obviamente, no es como el impuesto que se lo pagan todos, pero en el caso de, en el caso de los no tributarios, pues, es un recurso que, si bien es cierto, alguien se verá obligado, es el que comete la falta, ¿no? Para que pague una multa, pero después en general no. Está la multa, está el canon, está la venta de bienes y servicios, está la renta proveniente del alquiler de propiedades. Cuando hablamos del canon, el canon viene a ser el pago que se hace al Estado para que permita la extracción o explotación de recursos naturales. Ya, ese es el canon, que permite la extracción o explotación de recursos naturales. ¿Qué más? Hay canon minero, pues, ¿no? Hay canon minero, que es el que mayor fuente de recursos genera. Está el canon pesquero, maderero, agrícola, ¿no? Muy bien. Ese es el caso del canon. Después está la venta de bienes y servicios corrientes, la venta de publicaciones, las rentas procedentes del alquiler, te decía, ¿ya? De bienes, de bienes muebles o inmuebles que son del Estado. Alquiler, por ejemplo, del Estadio Nacional para que se lleve a cabo un concierto. El alquiler del Coliseo Gran Chimú para que se realice el Festival de la Marinera. O sea, eso, a eso me refiero, renta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? Están los ingresos de capital. Y cuando hablamos de los ingresos de capital, estos ingresos son ingresos esporádicos, ¿de acuerdo? Ingresos esporádicos. A ver, está la venta de activos, o sea, la venta de terrenos, ¿no? A eso se refiere, a la venta de maquinarias, ¿de acuerdo? Son ingresos que al Estado le van a venir bien, pero que no se van a dar todo el tiempo. La venta de acciones, de repente el Estado tiene participaciones, tiene acciones puestas en una empresa en donde lo hace con sociedad y decide retirarse de ahí, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Va a vender.
va a vender sus acciones, va a vender su capital y le va a generar recursos. ¿De acuerdo? Va a generar ingresos. Se llama así ingresos de capital. Donaciones de capital. Estas donaciones de capital es dinero que llega al Estado para que pueda financiar alguna obra pública. Ya, por eso se llama así, donaciones de capital. ¿Qué más? Está también en la fuente de financiamiento o los mecanismos de financiamiento, y cuando hablamos de los mecanismos de financiamiento, se refiere a los recursos adicionales a los que debe de recurrir el Estado para poder conseguir ingresos y cubrir los gastos, ¿no? Son los mecanismos de recursos extra, por ejemplo, privatizando, ¿no? O endeudándose. Son mecanismos de financiamiento. ¿De acuerdo? Bacán. A ver, dame un segundo. Fiscales, se llama así porque, bueno, el presupuesto es un documento de política fiscal, pues, ¿de acuerdo? Por eso se llama así. Entonces, tenemos acá los gastos fiscales. Estos gastos fiscales se dividen en gastos corrientes, se dividen en gastos de capital, en servicio a la deuda. Bueno, el servicio a la deuda está incluido en los gastos corrientes, ¿ah? Para ser sinceros. Entonces, tenemos ahí los gastos de capital y estos gastos o estos gastos corrientes, perdón, porque son dos, se subdividen en dos grupos. Estos gastos corrientes lo vamos a encontrar ahí al pago de sueldos, ¿de acuerdo? El pago de sueldos. ¿Qué más tenemos? Esos gastos en sueldos, se le llama, se le va a llamar gastos de función o en el ejercicio de funciones. ¿De acuerdo? Así es como se le conoce. ¿Qué más? Está el pago de la planilla y es el 25, casi el 25% de gastos, ¿no? Casi el 25% de los gastos del Estado se van dirigidos solamente a planilla. Es bastante, ¿no? Claro, es bastante. ¿Qué más? Tenemos así el pago de sueldo, el pago de pensiones, ¿sí? Pensiones es otro tipo de gasto, ¿ya? Pensiones es otro tipo de gasto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de, a ver, vamos a colocar acá, estamos hablando de gastos de transferencia y ya no de función como era el caso anterior. Transferencia, lo que no genera nada a cambio. Y estos eran gastos de función. Ya está. Ya está. ¿Ves? A ver. En el caso de transferencia están las pensiones, están los subsidios, están las indemnizaciones y están los programas de asistencia social, ya en las pensiones, ya, y están los pagos o los programas de asistencia social. ¿Qué más vamos a encontrar allí? Están las reservas de contingencia, y la reserva de contingencia es el dinero que el Estado presupuesta para cubrir algún tipo de eventualidad, ¿de acuerdo? Así, claro. Algún tipo de eventualidad como, por ejemplo, desastres naturales, ¿no? O algún tipo de epidemia, ¿no? Como la que pasó en el 2020, ¿de acuerdo?
¿Qué más? Cuando hablamos de, cuando hablamos de, por ejemplo, de la pandemia, el Estado tuvo que soltar liquidez no solamente para los bonos, porque muchos lo relacionan con los bonos, no solamente para ellos, sino dinero para implementar locales que funcionen como hospital. ¿Y de dónde iba a salir el dinero? No iba a dejar de pagar a los empleados públicos para solventar esos gastos. O sea, ya hay un gasto destinado para situaciones así fortuitas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? De ahí encontramos la compra de bienes y servicios, ¿sí? La compra de bienes, y servicios también, ¿no? Papelería, combustible, ¿no? Para los vehículos oficiales, todo ese gasto corriente. Después están los gastos de capital. Los gastos de capital se caracterizan porque van a ser gastos que permitan incrementar el patrimonio del Estado. ¿Ok? Y cuando yo digo que incrementen el patrimonio del Estado, yo me refiero a la construcción de obras públicas, por ejemplo, puentes, carreteras, ¿no? Oleoductos, represas, todo eso es parte de los gastos de capital. Obras públicas, como lo está leyendo ahí. ¿Qué más? También tenemos los estudios de factibilidad, y esos estudios de factibilidad se caracterizan porque son pagos que hace el Estado para ver si un proyecto procede o no. De acuerdo, esa es la característica. Para ver qué tan viable es un proyecto que el Estado quiere ejecutar. Como lo que está ocurriendo, ¿no? Quiere llevar a cabo, por ejemplo, ese proyecto ambicioso que tiene el Estado del el Tren Grau, ¿no? Y ese proyecto implica, pues, la construcción de un proyecto que va desde Tacna, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna. Es un proyecto bastante interesante. Entonces, para eso tiene que hacer un estudio previo, ¿no? Para ver si es factible o no. ¿De cómo se llama? Estudio de factibilidad. ¿Ya? Por si acaso así es como se le conoce. ¿Qué más? Compra de inmuebles, o también llamado bienes de capital, ¿no? También llamado equipos de, de reposición. Por ejemplo, compra maquinarias, ¿no? Compra vehículos, bueno, compra patrulleros. La compra de patrulleros va a ser un gasto de capital porque está comprando maquinaria. Y la compra de maquinaria para extraer la arena del mar y solucionar el problema de la erosión costera que afecta a muchas playas en el país. Gasto de capital, ¿te das cuenta? Esa es la característica. ¿Qué más? Y el servicio de la deuda, que es parte de los gastos corrientes. El servicio de la deuda es el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado con sus acreedores. ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a encontrar. Hay estos gastos en servicio de la deuda. ¿Cómo está conformado el servicio de la deuda? El servicio de la deuda está conformado por la amortización, que es el pago de una parte del principal de la deuda, amortización, más la carga financiera, que son los intereses. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Muy bien. Pregunta hasta acá.
Tenemos aquí la cuenta general y esta cuenta general se caracteriza porque es comparar los resultados de el presupuesto. Ese resultado puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Puede ser nulo, ¿de acuerdo? Pero cualquiera fuese, hay que tomar en cuenta sobre todo en el déficit, ¿no? Porque se debe subsanar, se debe corregir. El primero de ellos, el primer resultado, es el equilibrio presupuestal, un resultado teórico, un resultado que en la práctica difícilmente se da. ¿Por qué? Es hablar de que todo lo proyectado por el Estado con un año antes se tenga que cumplir. ¿De acuerdo? Se llega a cumplir. Entonces, complejo, difícil. ¿De acuerdo? Difíciles. Muy bien. ¿Qué más encontramos? Está el resultado deficitario y ese resultado deficitario es hablar de que los gastos son mayores o los ingresos también son menores, ¿ya? Por ese caso. Es el déficit. Ese déficit se debe corregir, ¿ya? Ese déficit sí se debe sanear. ¿Por qué? Porque a la larga genera inflación y la inflación no es bueno, pues, ¿no? Ya sabes tú, es dañina para la economía, agudiza la pobreza, genera incertidumbre. Entonces, no, se tiene que corregir. Y el otro saldo, el que sí se espera, es el saldo positivo. Ese saldo positivo se llama superávit, ¿de acuerdo? El saldo positivo. Ese sí es un saldo que va a favorecer a una economía, que va a permitir crecer, que la reserva de contingencia para el otro periodo se incremente, cosa, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. ¿Qué más encontramos? Está las medidas que van a servir para sanear el saldo deficitario y las medidas que van a servir son divididas en dos grupos, ¿ya? Divididas en dos grupos. Por ejemplo, la primera de ellas son medidas que alteran la estructura del presupuesto. Y cuando yo digo que alteran la estructura del presupuesto, yo me refiero a que son registrables, pues, ¿no? Son registrables en el presupuesto público. ¿Qué más? Por ejemplo, está ahí el aumento de impuestos. Si se registra, los impuestos son registrables en el presupuesto, son parte de los ingresos. Entonces, si yo digo el aumento de impuestos, estamos hablando del aumento de ingresos. ¿Estamos de acuerdo? El aumento de ingresos para el gobierno, reduciendo así el déficit, ¿sí? De ahí tenemos, ¿qué más? Está la disminución de gastos, claro, de todo tipo. La idea es reducir gastos para corregir el déficit, ¿me entiendes? ¿Qué más? Y la reducción de ejecución de proyectos no prioritarios, que es parte de los gastos también que tendría el Estado. Bien, ya está. Esas son las medidas que alterarían la estructura. Las que no alterarían nunca la estructura son la emisión monetaria y los préstamos del extranjero. Cuando hablamos de la emisión monetaria, ya cuando hablamos de la emisión monetaria, no se anota porque la emisión monetaria es parte de una política llamada así también, monetaria, y el presupuesto es fiscal, no te olvides. ¿Entiendes? Entonces, esa es la gran diferencia. Los préstamos también, ya los préstamos también. ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Estas medidas que se dividen en dos grupos. Bien, ¿qué más? Otro punto tiene que ver acá con la política del Estado. Y cuando hablamos de la política, y sobre todo la política fiscal, ¿ya? Y sobre todo la política fiscal, una política fiscal se caracteriza porque lo aplica quién y qué busca, ¿no? A ver, lo aplica
el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? La aplica. ¿Cuál es el objetivo? Objetivo, ya, es regular la demanda agregada. La demanda agregada. Y está. Ya está. A ver. ¿Cómo así regular? O sea, o incrementarla o reducirla, ¿no? Eso es parte de la política. A ver, si busca incrementarla, la política se llama expansiva, ¿no? O heterodoxa. Si busca reducirla, la política se va a llamar contractiva u ortodoxa. ¿Estamos? A ver, en el caso de la política expansiva, ya en el caso de la política expansiva, esta política expansiva se caracteriza por qué. Tengo acá ahí está la oferta. Ya está. A ver, mira, tengo acá a la demanda agregada. Ya. Tengo acá a la oferta agregada. Estamos. A ver, ¿qué más? Está por acá el punto de equilibrio. Y está por acá el precio. Y el precio a nivel agregado se calcula con el IPC. Yo le voy a colocar IPC 1. Ya, IPC 1. PBI 1. ¿Sí? PBI 1. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Mira, si la política del Estado es aumentar el gasto, ¿ya? Lo cual significa más obras, lo cual significa, a ver, más obras, más inversión pública, ¿sí? Ese es más trabajo, ¿no? Yo tengo una empresa constructora y de pronto de repente consigo yo también una licitación o un contrato con el Estado. Eso hará que yo necesite más personal y por ende le genere más ingresos a muchas familias, ¿ya? Entonces, esa es la política expansiva. Lo que va a motivar es a que se demande más, o sea, se compre más. ¿Estamos? Ahora, por el lado de los impuestos van a bajar. Ese es el objetivo del Estado, bajar los impuestos para estimular al mercado. Entonces, esa reducción de los impuestos va a hacer que la demanda agregada se ubique a la derecha. ¿De acuerdo? Se ubique a la derecha. Si se ubica a la derecha, ya está. Mira, si se ubica a la derecha, ya está. Mira, precio sube, producción también aumenta. IPC 2. Claro, a ver, nuevo IPC.
Ya, va a haber un nuevo IPC y va a haber un nuevo PBI, PBI 2. ¿Qué pasó con el IPC? El IPC aumenta y el PBI aumenta. Si el IPC aumenta, estamos hablando de un incremento en el nivel de precios. Ya, por si acaso. A ver, ¿cuáles son los efectos que esta política traería? Los efectos van a ser los siguientes, pues mira, a ver, efectos de esta política, ya, los efectos de esta política, los vamos a encontrar divididos en dos grupos. Hay efectos negativos y hay efectos positivos. Ya está. Mira, los efectos negativos, ¿cuáles son? Que si tú te das cuenta, por el rubro de precios, ya, por el rubro del nivel de precios del IPC, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la inflación, ya, que la inflación va a subir, ya que la inflación va a subir. Muy bien, sube la inflación. Si yo te digo que sube la inflación, ese es el efecto negativo. ¿Y por qué negativo? Porque obviamente los precios están están distorsionándose. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Y si hablamos del efecto negativo, perdón, positivo, ¿cuál sería? Que el PBI aumenta, ya que el PBI aumenta, que la demanda agregada también aumenta y que el empleo, claro, si hay más PBI hay más producción, ¿no crees? Y si hay más producción, ¿de qué estamos hablando aquí? A ver, el empleo, ya está. Mira, el PBI aumenta, hay más demanda y hay más empleo. ¿Ves? Hay más trabajo. Esa es la característica esa es la característica de la política expansiva. Ese es el efecto de la política expansiva. ¿Ok? Ahí está. Sí, listo. Muy bien, ya está. Esa es la característica de esa política expansiva. Ahora, así como está la política expansiva, también tenemos la política contractiva. Y en esa política contractiva, espérate, y en esa política contractiva, ya, esto es la oferta y esto es la demanda. A ver, vamos a colocarle aquí oferta agregada, ¿sí? Demanda agregada también. Ya, oferta agregada, demanda agregada. Y está.
Mira. Ya está. Este es el IPC 1. Este es el IPC 1. Y esto es el PBI 1. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos? Si la política es bajar, porque eso es lo que va a hacer el Estado, ya, lo que va a hacer ahí el Estado, como tú te darás cuenta, es bajar el gasto. Y si va a bajar el gasto, y si va a bajar el gasto, entonces vamos a encontrar que va a haber menos empleo, va a haber menos obras, ¿no? Esa es la característica. Al haber menos obras, va a haber menos ingresos también. Y si va a haber nuevos ingresos, ¿qué es lo que vamos a revisar? Que la demanda agregada se va a tener que desplazar para el lado izquierdo. ¿Ya? Ya está. Esa es la demanda agregada 2. ¿Ya? Esta es la demanda agregada 2. Ok, ya, muy bien. Ahí está. Nuevo punto, sí, nuevo punto. Ya, nuevo punto de equilibrio. Nuevo precio, sí, nuevo precio. Y nuevo PBI. ¿Qué pasó con el IPC? IPC 2. ¿Ya? Y esto es el PBI. PBI 2. Ya está. ¿Qué pasó? Disminuyó. Disminuyó. Ahí está. Listo. ¿Ves? Entonces, mira, ve, ¿qué encontramos? Ah, el IPC ha bajado y el PBI ha disminuido. Esta política contractiva, esta política ortodoxa, así también se le conoce. ¿Ya? Esta política contractiva u ortodoxa, vamos a encontrar acá, tiene efectos. Ya tiene efectos. ¿Cuáles son los efectos? Mira, tengo acá el efecto positivo y tengo acá, ya está, los negativos. Mira, resulta que el efecto positivo, supuestamente esta política, ya, esta política, el Estado la aplica para frenar un poco el incremento de los precios. La política expansiva, ¿con qué objetivo lo aplicó el Estado? La expansiva, la que vimos hace un ratito. La expansiva la aplicó el Estado con el objetivo de reactivar la economía. Probablemente una economía que se encuentra en recesión, ¿ya? Una economía que se encuentra contraída, que no tiene mucho empleo y que necesita dar empleo, que necesita crecer. Entonces la política es expansiva o eh, heterodoxa. Pero la política contractiva u ortodoxa es todo lo contrario, pues. Ya, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ella, es reducir el consumo para evitar el alza de precios. O sea, es una política que se ha aplicado porque los precios se vienen disparando. Entonces, ¿cuáles son sus efectos? Los positivos van a ser que la inflación se logró que reducir.
El efecto negativo es, ¿qué es lo que pasa con el PBI? ¿Qué es lo que pasa con la demanda agregada? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el empleo? ¿Ya? El empleo, ya está. Ahí. El PBI sí disminuye. Y si el PBI disminuye, la demanda agregada también. Y si la demanda también disminuye porque hay menos ingresos, menos empleo. ¿Ves? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el efecto negativo. Pero que son malas. No, son malas. Son necesarias. Solamente que el Estado debe saber en qué momento aplicarlas. ¿En qué momento? ¿De qué manera? Ahí está el secreto. Ya, en saber en qué momento aplicarlas y cómo. ¿Ya? Temporales. Para eso hay gente experta, pues muchachos. Para eso hay técnicos, no, hay profesionales expertos en la materia que conocen y saben en qué momento o en qué circunstancia el mercado necesita una política expansiva, en qué momento o circunstancia necesita una política restrictiva o contractiva. Contractiva u ortodoxa se llama. Expansiva o heterodoxa. ¿Ya? Entonces, eso es la característica. Bien. ¿Qué más? Te doy un minutito para que tomes notas si deseas hacerlo, ¿sí? No demores al toque.
tenemos acá el último punto, está relacionado con lo que es la deuda pública. Una deuda pública es una deuda contraída por el Estado con los diversos acreedores, sean estos nacionales, sean estos extranjeros, ¿de acuerdo? Por eso la deuda pública es una deuda interna y una deuda externa, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aparte interna, externa, también hay deuda, hay deuda de corto plazo, de mediano plazo, ¿no? De largo plazo también. ¿Qué más? Encontramos que la deuda puede ser financiera, que la deuda puede ser administrativa, ¿sí? Y, a ver, cuando hablamos de la deuda administrativa, deuda que el Estado contrae con sus proveedores locales en la proporción o en el abastecimiento de bienes, en el abastecimiento de bienes o de algún tipo de mobiliario, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Está la deuda financiera, ¿sí? La deuda financiera se caracteriza porque es aquella deuda donde se contrae para fines, fines específicos, ¿no? Mayormente esos fines son fines de inversión, valga la redundancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? A ver, tenemos allí los términos que se usan en la deuda y dentro de los términos que usamos en la deuda pública está el de condonación de la deuda. ¿De acuerdo? Y si hablamos de condonación de la deuda, hablamos de la renuncia por parte del acreedor de acuerdo a la deuda o en todo caso es el perdón del acreedor al pago total o parcial de la deuda. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Vamos a encontrar ahí la moratoria. ¿Moratoria qué viene a ser? Moratoria es moratoria viene a ser suspender el pago de la deuda, ¿no? Pero se supone que previamente coordinado con el acreedor, ¿no? El deudor expone por qué quiere suspender, el pago de la deuda y, y el acreedor ve si acepta o no. Perfecto. Esa es la característica. Bien, ¿qué más tenemos? Está el préstamo y cuando hablamos de los préstamos pueden ser comerciales y los préstamos pueden ser concesionales. Cuando hablamos de un préstamo comercial, es un préstamo de corto plazo y con altas tasas de interés. Es la idea del préstamo comercial, ¿no? Son préstamos costosos, de tasas elevadas. Y el concesional son préstamos de largo plazo, pero con bajas tasas de interés. ¿De acuerdo? Préstamos de largo plazo y con bajas tasas de interés. ¿Qué más tenemos? Está la consolidación de la deuda. Y cuando hablamos de la consolidación de la deuda, yo me refiero a ver, consolidar la deuda significa hacer un pago y luego ampliarlo el periodo del plazo, ¿no? Convertir una deuda de corto plazo a largo plazo, ¿sí? Es la consolidación que sostiene o que solicita el gobierno, ya que solicita el gobierno al acreedor. Esa es la característica. ¿Qué más? Esa es la consolidación. De ahí hablamos de el periodo de gracia. El periodo de gracia es aquel periodo en el cual se paga solo intereses. ¿Ya? Perdón.
A ver, perdón. Decía, el periodo de gracia es el periodo donde solamente se paga intereses, de acuerdo a, a solicitud de a solicitud de un del deudor, ¿no? Y por también aceptación del acreedor, pero solo paga intereses, no reduce la deuda. Y donde sí reduce la deuda es cuando cumple con ese periodo de amortización, ¿ya? En el periodo de amortización, ¿qué vamos a encontrar? Ese periodo de amortización es donde se paga capital o amortiza la deuda y los intereses respectivos. ¿De acuerdo? Ese es el periodo de amortización. ¿Qué más? Está la conversión de la deuda. La conversión de la deuda viene a ser cambiar un instrumento de crédito por otro, pues, ¿no? Por ejemplo, de repente cambiar la forma de pago por inversión o por facilidades al acreedor para que pueda colocar capital en el país. Eso también es la otra característica. ¿Qué más? Está la reestructuración de la deuda también, donde se cambia todas las condiciones, ¿no? Todas las condiciones, donde se cambia todas las condiciones de pago. ¿De acuerdo? Eso es la conversión. Bien. ¿Qué más? Nada más, no, eso en cuanto es en cuanto a conversión, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar? En ver la práctica, ¿sí? ¿De acuerdo? Si es que no hay alguna pregunta de parte suya, vamos a hacer la práctica. A ver. ¿Qué dicen? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay? Ya, ahora abra el archivo. A ver. La pregunta 1 me dice, bueno, en el libro de economía dice, se indica que hay una forma de cubrir el déficit. Debería ser incrementando deuda pública, ¿no? ¿Por qué? Supuestamente si se quiere cubrir, o sea, cerrar el déficit, no vamos a reducir los ingresos, pues las contribuciones generan ingresos, los tributos generan ingresos, los impuestos generan, y eso no lo podemos reducir ni exonerar. Incrementando deuda, sí, para generar ingresos, ¿no? La idea, ¿no? Generar ingresos para cubrir esa brecha. ¿Ok? ¿Qué más? Teóricamente y en la realidad se encarga de sostener el presupuesto público ante el Poder Legislativo. Bueno, creo que te dije que era el Ministerio de Economía y Finanzas, acompañado del Premier de la República. ¿Sí? ¿Qué más? La 3. Según lo estudiado, se presenta el déficit fiscal cuando el término de la ejecución del presupuesto existen ¿qué? Si es déficit, gastos pues mayores, ¿no? ¿Ves? 4. Los recursos financieros que el gobierno obtiene de modo regular o periódico, pero con carácter de permanente, son los ingresos corrientes. ¿De acuerdo? La respuesta es letra C. ¿Qué más? 5. Si el Estado decide incrementar la tasa del IGB, esta decisión traería como consecuencia o como efecto ¿qué?
Bueno, si va a incrementar el IGB, para el Estado son más ingresos, ¿no? Son más ingresos. Es un aumento de los ingresos tributarios, ¿de acuerdo? Un aumento de los ingresos tributarios. ¿Qué más? 6 es la situación en la cual los ingresos públicos son iguales. A ese es equilibrio, pues, ¿no? Equilibrio presupuestario, ¿no? ¿Son iguales, dice? ¿Me parece o no? Sí, son iguales. Equilibrio. ¿Qué más? Tenemos aquí. Son los ingresos públicos que provienen de los impuestos, tasas y contribuciones tributarios. Si no hay tributarios, son corrientes. No, perdón, este no es. Son corrientes. Es esto, letra A. ¿Qué más? Vamos a encontrar la pregunta número 8. El Congreso exige al Poder Ejecutivo que el presupuesto esté equilibrado. Esto quiere decir que exista gastos iguales a los ingresos. ¿De acuerdo? 8b. 9. Señala verdadero o falso según corresponda. Los préstamos que recibe el país del Banco Mundial se consideran financiamiento externo. Sí, ya todo el crédito financia los gastos. ¿Qué más? ¿El gasto en salarios públicos se considera como gasto de capital? No, son gastos corrientes. ¿Las tasas también se llaman contribuciones? No, las contribuciones son aportes hechos al Estado para obtener un beneficio futuro. Y la tasa es el pago por un servicio administrativo. No. Son distintos, verdadero, y la demás es falsa. A ver, vamos a marcarlo aquí. 10. El principio presupuestario que señala la fácil comprensión, esa es claridad. Señala la relación incorrecta respecto al presupuesto. ¿Cuál es ahí la relación incorrecta? La elaboración, La elaboración está a cargo de quién, del Congreso, sino a cargo de quién, del Ejecutivo, ¿no? Esta es la incorrecta. De pie la incorrecta. 12. Cuando el gobierno, dice la pregunta, gasta más de lo que recauda por concepto de ingresos fiscales, se dice que el sector público incurre en ¿qué? Bueno, si el gobierno recauda por concepto de ingresos, gobierno gasta más de lo que recauda, hablamos de déficit. Déficit fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? 13. Ana y Claudia quieren saber en qué cuenta están incluidos los ingresos por recaudación de tributos. Los tributarios. ¿No hay tributarios? Corrientes. De acuerdo, corrientes. Letra E. 16. El plazo máximo que tiene el Congreso para aprobar el presupuesto general de la República vence ¿cuándo? El 30 de noviembre, ¿no? 30 de noviembre, claro, plazo, porque el plazo para presentar el proyecto es 30 de agosto, pero para aprobar el proyecto es 30 de noviembre. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más encontramos? 15. En nuestro país es el documento que registra los ingresos y gastos que tendrá el Estado en un periodo fiscal. Presupuesto público, ¿no? 16. Algunos alumnitos que estuvieron distraídos en clase no saben quién se encarga de aprobar el presupuesto general de la República. Es el Congreso, ¿no? El Congreso. Una vez aprobado el presupuesto general de la República debe ser publicado en el Diario Oficial del Peruano. ¿Estamos? Según la Constitución, el presupuesto nacional debe elaborarse cada año. ¿Por qué cada año? Porque va a depender de 3 factores. El tipo de cambio, va a depender de la inflación, ¿ya? Va a depender de la inflación y va a depender mucho del PBI. ¿Ya? Y va a depender mucho del PBI. ¿De acuerdo? Ya está. Un año. 19. Son los ingresos sin contraprestación
y no reembolsables que recibe el Estado de otros gobiernos. Transferencia, pues. Lo no reembolsable siempre significa transferencia, porque ¿qué significa no reembolsable? Que no da nada a cambio. Y cuando uno no da nada a cambio es porque es un gasto de transferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? La 20, el presidente de la República y el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, debe remitir el proyecto de presupuesto al Congreso dentro de un plazo que vence. Cuando vence, perdón. Vence el 30 de, ¿qué te dije? De agosto. Día 30 de agosto. 21, entidad estatal que se encarga de asignar el presupuesto nacional a los diferentes sectores públicos. ¿Quién era? Es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? El ministerio, él es el que asigna. Vamos, 22. Organismo público jerárquico que se encarga de elaborar el presupuesto general de la República. Se encarga de elaborar es el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Muy bien. 23. En medio de un clima tenso, los maestros del país exigen el aumento de las remuneraciones al sector educación. Si se exige una mejora en las remuneraciones, entonces eso significa un incremento del gasto corriente. Ya, gasto en remuneraciones. Muy bien. ¿Cuándo habría una reducción de ingresos fiscales? Cuando se exonera, por ejemplo. Cuando hay mucho subsidio, mucha exoneración, ahí hay una reducción de los ingresos. ¿De acuerdo? Hay una reducción de los ingresos. 24. Teóricamente, estudiamos que son obligaciones de pago que tiene el país con los organismos financieros internacionales. Es el gasto en servicio de la deuda. ¿De acuerdo? El gasto en servicio de la deuda. Muy bien. ¿Qué más? 25. Los gastos que prevé el Estado para casos imprevistos, reserva de contingencia. Los déficits fiscales se superan con endeudamiento, pues lamentablemente, ¿no? Claro, que ¿cómo vamos a cubrir ese déficit? Hay que endeudarse. Peruana es social de mercado. Está en el artículo 58, no te olvides. Es el administrador temporal del Estado y no es permanente. Claro, el gobierno de turno, pues, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años. Es el gobierno. Esa es la respuesta. Letra D. Pregunta de parte suya. Vamos a dejar ahí todo y vamos a retirarnos. Yo les deseo que tengan una bonita semana. Cuídense mucho. Bendiciones.